Emergencias. ¿A quién no le ha pasado? Hoy les queremos traer un video un poco diferente. Hoy les voy a contar sobre 4 experiencias que tanto Juan Diego como yo hemos vivido. Experiencias de primera mano donde lamentablemente tuvimos que activar nuestro fondo de emergencia. Quédate para contártelo todo. Voy a contar 2 historias mías primero y luego 2 historias que voy a contar de Juan Diego, con su permiso obviamente. Empezamos con la historia número 1, que es la mía. Que es que en octubre del 2021 me dio apendicitis. Creo que esto no se los había contado antes, amigos, y yo no sabía que la apendicitis de hecho es una enfermedad muy común en adultos jóvenes. Yo pensé que la apendicitis era más para niños, en etapa escolar y demás, pero resulta que la apendicitis es extremadamente común en personas de entre 20 y 30 años. Así que, si no lo sabían, ahora ya lo saben, y pues yo fui uno de ellos. Una noche amanecí extremadamente mal, fui a la clínica a las 3 de la mañana, luego de diagnosticarme de apendicitis, me operaron obviamente de emergencia, no sin antes, mientras yo estaba hecho bolita en la camilla de la clínica, me trajeron un POS con un documento para firmar y me dijeron: Diego, son 2.000 soles para poder operarte. Obviamente esto fue un gasto totalmente inesperado, nadie me podría haber advertido que esa noche me iban a operar de emergencia de apendicitis. No estoy diciendo que si no pagaba en ese momento me iban a dejar morir, tampoco es esa la situación, pero obviamente pues tener la facilidad de sacar mi tarjeta y simplemente poder pagar ese dinero sin que sea un problema me ayudó muchísimo porque me permitió enfocarme en mi recuperación. Si bien la cantidad total de la operación fue por encima de 20.000 soles, yo solamente tuve que aportar entre 2.000 y 2.500 en total. Mi seguro obviamente cubrió esa diferencia. Teniendo el fondo de emergencia, tardé pues 10 minutos en poder conseguir ese dinero en efectivo para, como les dije, poder enfocarme en lo que realmente era importante, que era mi recuperación, y luego ya preocuparme del dinero y cómo hacer para volver a estabilizarme. Si no contaba con ese fondo de emergencia, probablemente llamando a mi hermano, a mi padre, era una hora un poco complicada, pero al final del día me iban a contestar el teléfono, podría haber conseguido el dinero, o de repente podría simplemente haber firmado un pagaré con la clínica y me hubieran operado de todas formas, no me iban a dejar morir ahí. Sin embargo, el punto de esta historia es que tener el fondo de emergencia me dio una carga mental importante, no solamente a mí, sino que también a mis familiares. Vamos con la segunda historia. El contexto de esta historia justamente fue en el mismo año. Hablo de la pandemia, la segunda ola específicamente. ¿Recuerdan cuando aún no habían llegado vacunas a Perú o habían llegado muy poquitas y en la televisión ponían videos de cómo el avión estaba llegando con las vacunas de Sinopharm en tiempo real? Acuérdense de esa época. Recordarán también que la disponibilidad de camas hospitalarias, balones de oxígeno eran pues terribles y habían muchas personas que estaban cayendo enfermas, y uno de esos fue un familiar muy cercano mío. Este familiar contrajo la enfermedad y pues de un día a otro básicamente se puso muy mal. Un día estábamos pues preocupados, pero él estaba bien, y 1 o 2 días más tarde nos llaman y nos dicen: necesitamos que pongas una enfermera, balón de oxígeno, concentrador de oxígeno, doctor privado, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de aproximadamente 15.000 soles de gasto en los que se tuvo que incurrir durante toda la semana, pero que en los primeros 2 o 3 días había que pagar la enfermera, el balón y el generador, que era una parte muy importante de estos 15.000 soles. El generador costaba como 2.500 soles por semana, el balón como 1.500 más 800 soles cada relleno, el doctor como 300 soles por visita, la enfermera como 500 soles por día, una locura de gasto. Y el punto aquí es que también fue inesperado, fue como le digo en un lapso de 2 o 3 días. ¿Qué pasa? La situación de aquí es un poco más delicada. Tener o no tener el dinero en efectivo era la diferencia entre poder concentrarnos totalmente en el tema de conseguir el proveedor, la logística y demás, o estar en un caos desesperados por ver de dónde sacábamos el dinero con la presión de tener un familiar enfermo. Tener el dinero líquido me permitió pues poner esa liquidez durante ese periodo de tiempo y ya con la crisis habiendo terminado, poder decir, ok, cómo nos queremos distribuir los gastos, a quién hay que reembolsar qué cosa, etc. Debo señalar aquí que todos los proveedores en este momento eran o con efectivo o con transferencia. Ninguno aceptaba ningún tipo de tarjeta. Este es un buen ejemplo de cómo una tarjeta de crédito, una línea de crédito, no puede ser considerada como un fondo de emergencia adecuado. Esto se los hemos dicho muchas veces, este es un ejemplo de por qué. Tener este dinero disponible inmediatamente me ayudó a mí y a mi familia a tener un momento un poco más relajado. Obviamente era un momento muy complicado y muy estresante, pero por lo menos quitamos ese elemento de dónde sacamos el dinero para poder concentrarnos en otras cosas que también eran muy estresantes.
La verdad es que no quiero imaginarme cómo hubiera sido ese momento sin tener el efectivo en la mano. Recuerda que el fondo de emergencia es un tema que tocamos en nuestro curso, que ya se los hemos contado en el video pasado. Lo hemos sacado hace un par de meses, tenemos más de 50 alumnos que lo han completado de manera exitosa. Así que si esto es algo que te interesa, te voy a dejar un poco de información aquí y en la caja de descripciones y en el comentario fijado te dejaré el link por si quieres aún más información. Vamos ahora con las historias de Juan Diego, que estoy contando nuevamente con su permiso. Historia número 1. Esta tiene que ver con un tema que no es médico, sino que tiene que ver con su tarjeta de crédito. Hace 3 años más o menos, él tenía una tarjeta de crédito que ya no utilizaba y se dio cuenta un día que había recibido muchísimos cargos. Su línea de crédito era de 7.000 soles y los malhechores habían tomado el 100% de su línea de crédito, habían hecho 7.000 soles de gastos. Él hizo un reclamo al banco en 2 instancias, las 2 veces el banco le dijo que su reclamo era totalmente improcedente. Él elevó el reclamo a Indecopi, pero eso tardó aproximadamente 2 meses. En estos 2 meses el banco lo llamaba entre 2 y 3 veces por día y él decía, oye, tengo un reclamo con Indecopi. Y el banco le decía, si no nos pagas, te vamos a poner en Infocorp. Y de hecho, ya están a punto de hacerlo, si es que no lo dieron a hacer. Juan Diego llamó a Indecopi e Indecopi le dijo, Juan Diego, lamentablemente es así, tienes que tú hacer el pago y si al final del día tu reclamo es procedente, ellos te verán de devolver ese dinero, pero si tú no haces el pago, te pondrán en Infocorp. La consecuencia en este momento no era que alguien se iba a morir o que una operación estaba en juego o qué sé yo, era que Juan Diego iba a acabar en Infocorp. Esto iba a tener un impacto económico gigante. Juan Diego, al igual que yo, invierte créditos hipotecarios, vehiculares, cuando él se quiera mudar, quiere comprar algo. Imagínate ser en Infocorp por tener que pagar una deuda de un consumo que tú no hiciste, sino que fue fraude, fue robo. Imagínense. Obviamente lo que hizo Juan Diego en ese momento, esto es una emergencia, esto es un incremento de gastos no anticipado, fue agarrar 7.000 soles de su fondo de emergencia y pues dedicarlos a pagar esta deuda en esta tarjeta de crédito. Esta es una historia que Juan Diego más adelante se les contará con muchísimo detalle. Él salió ganando, él pudo recuperar esos 7.000 soles, pero obviamente tener el fondo de emergencia con ese dinero permitió que él pueda abonar este dinero sin afectar su presupuesto del mes, sin tener el impacto económico gigante y pues quitándose parcialmente la carga mental que todo eso significaba. Vamos a ver con la historia número 2, que es un tema que aún es un poco sensible. Y es que en la familia de Juan Diego hace poco han diagnosticado a un familiar muy cercano con cáncer. La mayor preocupación en este caso es que este paciente no tenía un seguro oncológico. En el SIS no le aceptaron ningún tipo de reconocimiento de seguro y tuvo que irse al INEN para poder proceder con el tratamiento. Entre la fecha del diagnóstico y la fecha del tratamiento con operaciones y demás, pasaron semanas. Y en ese lapso de tiempo se tuvo todo el estrés mental y financiero de tenemos que cubrir un tratamiento de cáncer sin seguro. Si bien esta persona contaba con ahorros, patrimonio y demás, imagínense ser diagnosticado con cáncer. Con la carga mental y el estrés que esto significa, Juan Diego con su hermano dijeron, ¿saben qué? Nosotros nos vamos a llevar la parte de la carga financiera y luego ya veremos cómo procedemos. De manera similar a como hice yo con mi familia en el caso de mi familiar enfermo. En el tema médico, nadie te avisa y normalmente hay muy pocos días entre que te enteras de que hay un problema y tienes que hacer un desembolso importante. En el caso de Juan Diego fueron 9.000 soles aproximadamente entre la operación y el tratamiento. Esto es un monto que eventualmente puede crecer en el tiempo, pero en el lapso de una semana tuvo que hacer todo este desembolso. Y si bien tuvo más o menos un mes para poder reunir todo ese dinero, entre que se enteraba cuánto era el monto que tenía que pagar y la fecha máxima del pago, pasaban días. Entonces, no es que él y su hermano tuvieron chance de organizarse, conseguir el dinero, reunirlo, ahorrar y pagar, sino que era como, oye, ¿sabes qué? Pasado mañana tienes que pagar 4.000 soles. Es aquí donde entró a tallar el fondo de emergencia. Juan Diego está súper agradecido con el INEN. Dice que cualquier tipo de demora en la atención o cualquier deficiencia que puedan tener es totalmente compensada con el buen trato que le dieron y el costo, él cuenta, es aproximadamente una cuarta parte de lo que le hubiera salido en cualquier otro lugar. Él está extremadamente agradecido con el INEN. Cuenta que en su experiencia, si bien le iban dando montos aproximados, en la práctica los montos que caían realmente eran más. Como les digo, con poco aviso y con poca predecibilidad de estos montos. Tener el fondo de emergencia permitió que Juan Diego se pueda concentrar en lo que era realmente importante, que era velar por la salud y la pronta recuperación de este familiar, y que el tema financiero pase a segundo plano. No significa que está saliendo gratis el tratamiento, pero tener el fondo de emergencia te permite posponer la preocupación financiera
y cómo nos recuperaremos para permitir que la energía y la atención en ese momento se centre en lo que realmente importa. Él dice que así el monto total hubiera excedido lo que él tenía en su fondo de emergencia, pensar en cubrir ese diferencial es un estrés muchísimo menor que pensar en conseguir el dinero desde cero. Él también no se quiere imaginar cómo hubiera sido afrontar esta delicada situación sin contar con este fondo de emergencia. Y así, amigos, queríamos hacer este video que es un poco diferente. Estas son nuestras experiencias de primera mano, no son cosas que nos han contado, son cosas que nos han pasado a nosotros, en donde tener el fondo de emergencia fue algo que agradecimos y vivimos de primera mano los beneficios que trae tener uno. Atenuamos significativamente el impacto mental, el impacto emocional e inclusive el impacto financiero que estas situaciones hubieran traído. Espero realmente que este video les sea útil y los inspire a tener un fondo de emergencia si aún no tienen uno, o a crecerlo si ya empezaron a tener uno pero que aún no es un tamaño adecuado. Recuerden que en la descripción les estoy dejando el link por si quieren más información sobre nuestro curso de finanzas personales donde tocamos el tema de fondo de emergencia. Y los dejo a continuación con un video que subimos la semana pasada donde les conté cómo ahorré muchísimo dinero en una deuda que yo tenía. Ese tema también es de finanzas personales y está súper interesante. Así que aquí les dejo el video, nos vemos en uno próximo. Chao, chao.